Es momento de Consentido Humano, un espacio para darle un sentido a nuestra vida, un porqué y para qué. En este programa creemos que si lo podemos soñar, lo podemos lograr. Consentido Humano, por Radio Punto. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Qué gusto saludarles en este día 6 de agosto 2026. Estamos en jueves, una mañana fresca. En algunos sectores llovió esta madrugada, pero el calor no estuvo ausente. Amanecimos a por lo menos 17 grados y hasta ahora estamos a 24 grados centígrados. Así que hay calor en el Valle de la Capital. Estamos llegando en vivo y en directo a través de las diferentes frecuencias de la radio, tanto en el centro como en el sur, en el norte y en occidente. Pero si no tienen en su localidad frecuencia, pueden buscarnos en la radio en línea. Ahí estamos llegando a nivel nacional y a nivel mundial con una señal nítida. Además, estamos por Facebook Live, estamos en la plataforma X y estamos en directo en YouTube para que puedan vernos a partir de este momento. Antes de comenzar, le cuento, confíe en Lotería Santa Lucía, una lotería con historia y propósito, ahora con un premio mayor de 1.500.000 quetzales en sus sorteos semanales. Participe y recuerde, en Lotería Santa Lucía se ve y se escucha su corazón. Iniciamos. Una entrevista humana, amena y entre amigos. Esto es Charla con Sentido. Bueno, ¿usted se ha preguntado alguna vez si su fecha de cumpleaños o el año en que usted nació dice algo de usted mismo? Bueno, hoy en este programa vamos a entender o a descubrir esos números y lo que dice de usted la numerología, que ha fascinado a las personas desde hace siglos, presentándose como una herramienta capaz de revelar aspectos más oscuros o quizás los aspectos más positivos de su personalidad. No es una técnica de adivinación, no, pero sí, aquí me va a explicar una experta qué es esto. Y para platicar de ello, tenemos acá en nuestro Zoom a Gabriela Calvo, ella es numeróloga. ¿Cómo está, Gabriela? ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, Alex, gracias por la invitación. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Gracias, emocionados para entender este aspecto que mucha gente apasiona, pero quizás tenemos muy poca información. Tal vez para poder entender, el tema de hoy lo hemos titulado porque es parte de un libro que ya tiene, si no estoy mal, Numerología Consciente. Numerología Consciente. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿cuál es el concepto que usted me puede dar de la numerología? ¿Cómo lo podemos entender, Gabriela? Bueno, podemos llamarlo solo numerología, ¿no? El tema es que yo trabajo con le di este formato de numerología consciente porque es una disciplina, es un lenguaje simbólico que uso para revelar conciencia. Por eso yo le digo numerología consciente, mi libro se titula así, y también mi proyecto de trabajo a través de la numerología. La numerología es un lenguaje simbólico que toma al número como expresión y el número expresa cualidades, expresa ciclos, expresa patrones. Entonces, a través de eso, nosotros podemos ir relacionando esa información con lo que es la experiencia humana. Entonces, como vos bien dijiste, no es una disciplina adivinatoria, pero sí nos informa. Esa parte es importante conocerla porque ¿cómo podríamos entender entonces la simbología de los números con nuestra vida personal? ¿Existe esa posibilidad de entender nuestra personalidad de acuerdo al número que podríamos tener? Existe una gran posibilidad, porque a veces nosotros, por lo que se informa o por lo que vemos, entendemos a la numerología como algo así como nací tal día, sumo, eso me lleva a un número y soy eso. Yo le tengo como alergia al soy eso. Claro. Porque en definitiva no somos eso. Yo siempre pongo este ejemplo.
Si yo le tengo que decir a alguien que se encuentre contigo en la esquina de la radio, y le digo, te vas a encontrar con Axel, es morocho. Esa persona te puede encontrar fácilmente y capaz que no. Sí. Pero si yo le digo, es morocho, tiene ojos de tal color, seguramente sale de trabajar, lo vas a ver vestido así, bla, 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 agrego cosas y cuando voy agregando cosas, te voy definiendo mejor de alguna manera. Entonces, lo que quiero decir con esto es que nosotros cuando hacemos un estudio numerológico, que además lo tomamos del nombre completo de la persona, todos los nombres, apellido paterno y materno, si es que tiene los dos, o bueno, hay personas que tienen solo uno, pero bueno, eso se estudia en cada caso particular, y la fecha de nacimiento. Y de ahí hay mucha información para leer en una carta. Entonces, entendamos que nosotros no somos solamente este cuerpo físico. Claro. Nosotros tenemos el campo físico, tenemos el campo mental, tenemos el campo emocional y tenemos el campo espiritual. Entonces, podemos entender que este lenguaje de los números es como si fuera el ADN esencial que nosotros traemos. Es energético, es vibracional. Entonces, de ahí lo podemos de alguna manera desarmar para ir pudiendo ver estos diferentes aspectos de nosotros en los diferentes campos de expresión que como humano tenemos. Interesante esto que usted me está contando y quizás yo empecé con esta pregunta directa, pero quisiera que usted me ayudara a entender de dónde viene esta ciencia de los números, cuál es la etimología o el génesis de todo este aspecto, licenciada. Bueno, se le atribuye mucho a la escuela pitagórica, pero en realidad la numerología como tal, si nosotros nos vamos a los pueblos mesopotámicos, ya se entendía la numerología. Los caldeos, los hindúes, todas las culturas ancestrales trabajan el número como símbolo, ¿bien? Después hay un punto de inflexión cuando se asocia a la gematría, que son las letras hebreas, y ahí hay como también una referencia en lo que es la numerología cabalista. Entonces, lo importante es ver que, fíjate que si será importante esta disciplina, que todas las culturas han incursionado en ella, cada una en su formato, cada una con su, de pronto con su estructura, pero cuando empezás a ver en profundidad, todas hablan de lo mismo. De pronto tienen una forma diferente de abordaje para la información, pero todas llegan al número. Y cuando nosotros hablamos del número, podemos decir que el número está en todo, porque vamos a comprar y nos dicen vale tanto, estamos registrados cuando nacemos y nuestro DNI o nuestra cédula de identidad tiene un número, tenemos un celular y tiene un número, estudiamos astrología y los planetas están ubicados, ¿no? Sí. Con números, tantos grados, tanta altitud, todo, ¿no? Entonces, entender que el número tiene una presencia abstracta pero simbólica y muy importante en nuestra expresión de vida, creo que es la base y la raíz. Más allá de ir a la forma o a la parte intelectual de dónde viene, quién lo dijo, cómo lo dijo, a esta altura, Alex, mira, yo mi primer contacto con la numerología lo tuve en el año 2000. Eso le quería preguntar casualmente, ¿cómo nació este? Porque fui claro, te voy a explicar por qué, porque vos podés decir, Gabriela, como hace esto, está enamorada de esto y me va a dar todas buenas referencias, ¿no? Yo soy una persona, en mi forma de ser, analítica, estudiosa y no me convenzo fácilmente de las cosas. Entonces, voy a ir a este lugar. En el año 2000 yo tuve una consulta con un numerólogo, estaba en Chile en ese momento. Y este señor es como que me leía de una manera que yo decía, no puede ser con lo que me preguntó, me dice todo, me habló de todo, me dijo todo, y yo quedé como muy fascinada y muy intrigada. En el año 2, bueno, yo ahí empecé a incursionar con otros estudios,
y en el año 2007 es que empiezo a estudiar numerología. Ajá. Bien. Fui estudiando diferentes sistemas, diferentes escuelas, diferentes formatos, y en el año 2012 empiezo a, si se quiere, lo digo entre comillas, trabajar como numeróloga, ¿no? O a usar la numerología como una herramienta dentro de las disciplinas que yo Claro. trabajo. Entonces, cuando yo te puedo decir, cuando te hablo apasionadamente de la numerología, te puedo decir que hace casi 20 años que trabajo con ella y que hace 26 años que tomé contacto. Es mucho Es mucho. tiempo. Entonces, desde esa práctica constante y continua, porque además yo no lo hago como hobby, desde que lo empecé a hacer, lo hago como una disciplina que estudio todos los días, practico todos los días, abordo todos los días y estoy con gente todos los Claro. días que me están dando un feedback de lo que estoy diciendo. Entonces, eso hace que yo pueda hablar con esta pasión y con esta certeza de lo que los números expresan. Ahora bien, Gabriela, esto es muy fascinante entenderlo. ¿Cómo se calcula el número de vida? Bueno, ¿y qué Bueno, información puede revelar sobre una persona? Bueno, el número de vida se calcula. El número básico que todos calculamos es con la fecha de Ujú. nacimiento. Entonces nosotros vamos a sumar. Hay varias, según la escuela que se usa, hay diferentes formatos para hacer esa suma. Pero voy a ponerme en el más simple para que la gente lo Ujú. entienda bien, fácil y lo puedan hacer. Por ejemplo, una persona que nace el 12 de septiembre de 1962, bien, esa persona nace en el mes 9, que es septiembre, el número del mes, el nombre del mes, perdón, se lleva un número. Entonces, esa persona, para hacer su numerología, sendero de vida o camino de vida, tendría que sumar 1 más 2 más 9 más 1 más 9 más 6 más 2. Ujú. Eso va a dar un número, ¿bien? Y ese número, si es de más de un dígito, se vuelve a sumar dígito con dígito y reduce a otro número, Ujú. ¿bien? Nosotros, cuando hacemos esas reducciones, siempre, si trabajamos en una base simple, que es la numerología pitagórica, vamos a llevar esa expresión a la mínima expresión, Ujú. entre 1 y 9. Bien, para esa fecha que yo te nombré, esa reducción final es un 3. Ujú. Entonces, eso está hablando del camino de vida. El camino de vida tiene que ver con el propósito, tiene que ver con las herramientas que esa persona tiene para poder transitar en esta experiencia de vida. Y a mí me gusta decir esto, si tengo herramientas que reconozco que son de tal tipo, cuando me pongo a hacer otra cosa para las cuales esas herramientas no son hábiles, me empiezo a frustrar, me empiezo a poner incómoda. Mm. Y acá, ¿qué pasa? De pronto una persona que tiene un camino 3, tiene un camino asignado en la comunicación, Mire. un camino asignado en la creatividad, un camino asignado para la escritura, para el arte, para lo creativo, para comunicar en sí. Bien, puede ser un escritor, un locutor, o puede ser un médico que se dedica de pronto a difundir, porque tiene que ver con la comunicación. Entonces, no necesariamente hay que ser un comunicador. Hoy en día vemos que la comunicación se abrió muchísimo y hay personas que no tienen nada que ver con la comunicación, pero están comunicando. Claro. Entonces, ¿qué es importante? Entender lo que esto viene del ADN del ser, ¿no? Es algo existencial. Entonces, de pronto, hay personas que tienen esta información, pero se criaron en un medio social donde eso no sirve o eso no vale, o fíjate que de eso no vas a trabajar y ganar bien, y bueno, y no vas a poder mantener a tu familia, es un medio difícil de insertarse, pero además tenés el estudio que tu papá fue abogado, tu tío, tu abuelo, y tenés que hacer eso. Entonces hay que entender también que esto es importante. Nosotros elegimos. Entonces, no necesariamente tener un sendero de vida de determinada expresión o con determinada cualidad o contenido va a hacer que vos hagas eso.
porque a veces nosotros tomamos decisiones que nos llevan por otro lugar. Lo importante es que cuando nosotros sintonizamos con esas frecuencias que son el ADN existencial que tenemos, estamos en el mejor lugar de nuestra experiencia. Ahora bien, luego de que me acaba de explicar eso también, y que ya voy entendiendo, quisiera ahora ahondar en cuáles son los números más importantes en una carta numerológica y qué representan cada uno de ellos, Gabriela. Bueno, sigo un poquito más ya que estoy en la fecha de nacimiento y después me voy a ir al ¿Cómo no? nombre. Cuando yo miro la fecha de nacimiento, como hicimos este cálculo, puedo ver esa reducción final. Pero tengo que entender que la fecha de nacimiento arma un tejido. Y ese tejido tiene hilos conductores, que son entre el día, el mes, el año, el sendero, que es el que calculamos, el don divino, que tiene que ver con el año en el cual nacimos, no 1962, en este caso del ejemplo 62. Entonces, por ejemplo, esta parte la estudia como este formato y este tejido. La numerología tántrica lo estudia y lo presenta a la perfección para mi gusto. ¿Por qué? Porque habla como del factor dármico o de eso que tengo en ventaja para trabajar o de eso que es bueno para mí o que se me da bien como cualidad del día de nacimiento. ¿Bien? Después, el mes es lo que tengo que enfrentar. Entonces es una información que ellos le llaman un factor kármico. Entonces, no es malo. Hablemos de causa y efecto. Es algo que tengo que trabajar para llevarlo a una mejor versión. Es como, esto me lo puse difícil en esta vida, ¿no? Entonces lo tengo que trabajar un poco más. Lo que corresponde al mes de nacimiento, por ejemplo, 1962 es igual a 18 y 18, 1 más 8 es igual a 9. Lo que corresponde a ese año tiene que ver con algo que ya tengo trabajado en una vida pasada, pero vengo a perfeccionarlo un poco más. Entonces, no es tanto el trabajo como el del mes, pero sí tengo que prestarle atención a esa información. Después tengo el número del año que nazco, que en este caso sería un 62 para el ejemplo, y es un 8. Entonces, eso está en la carta como un comodín, como una información que está dada para que yo pueda tomar y ajustar cualquier cosa que tengo que hacer. Y después el camino de vida o el sendero de vida, que es el primero que calculamos, que yo lo llevé a ese 3 en el ejemplo, que es la vida, es la cabeza, es hacia dónde se dirige mi expresión para poder vivir esta experiencia en esta tercera dimensión según mi ADN existencial. Y esto es muy importante, no es el físico, no es lo que me dice la familia o la sociedad, es lo que mi alma quiere experimentar. Después nosotros, con otros datos que vamos tomando de la numerología, podemos ver la personalidad, podemos ver numerología transgeneracional y ver todo el ámbito familiar, podemos ver la personalidad profunda y también la personalidad más liviana, esa que los otros ven de nosotros. Se puede ver mucha cosa, pero lo que hay que entender es esto, ¿no? Que la numerología es tan mágica porque a nosotros nos ubica en ese lugar que es nuestra existencia, que es la esencia. Entonces, cuando está incómodo, la numerología nos dice, pero ¿estás vibrando en esto o estás en otro lugar? ¿Me escucha? Sí, te escucho la perfecto. comunicación Te dejé reflexionando. Ahí está. Perdí un poquito la señal que me estaba usted dando, pero lo que me contó usted es muy interesante porque cabal estaba yo revisando mis notas desde que hablamos ayer y me puse a investigar un poco sobre la numerología y en poder estar en sintonía con usted. Y es fascinante porque obviamente
cada número tiene una simbología en especial. Y aquí viene otra pregunta que quiero hacerle para que usted me pueda guiar, porque imagino que el número influye al menos en mi persona. ¿Y cómo puedo saber yo, en mi caso, por ejemplo, que yo nací, ejemplo, ¿verdad? Yo nací el 30 de mayo de 1977. Ese es ajá, 1977. mi número, ¿cuál? 3, vamos a hacer la suma, 3 más 5, Ujú. más 1 más 9, más 7, más 7. Bien, entonces tengo 8, 9, 9 y 9, 18, y 7, 27, bien, y 7, 34, ¿está bien? Sí, sí. ¿Sí? Eso es un 7. Una persona que tiene un camino 7 es una persona que desde su ADN del ser viene con un contenido en el que necesita estudiar, necesita saber, necesita chequear, certificar. Es una persona que puede ser introspectiva, que pueden gustarle los espacios de silencio, la soledad, porque tiene que estar pensando. Es un número que conecta mucho con lo racional. Ahora, a un nivel superior, el número 7 también se conecta con el espíritu. Entonces, esa persona religa con cosas que pueden no ser solo del tema y del ámbito de lo material, porque tiene una beta de conexión con eso que es espiritual también. Entonces, un consejo, bueno, que comparta todo eso que va nutriendo, que va alimentando, que va estudiando, porque eso está bien, hay que compartirlo, y además tiene que tener cuidado con los espacios de soledad, porque le gusta tanto que lo puede aislar. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos mirando una parte de la numerología, que es la numerología que trabaja con terapéutica, las personas que tienen este sendero tienen que tener cuidado de no entrar en depresiones, de no aislarse demasiado, porque es lo que invita esta frecuencia. También se les pide que sean empáticos con lo diferente, son personas inteligentes, son personas que conectan rápidamente la información porque tienen un intelecto activo. ¿Cómo te sentiste con eso, Alex? Sí, fascinante lo que me acaba de decir, porque efectivamente uno siente esa necesidad de compartir lo que uno sabe con las demás personas. Y creo que usted Claro. dio en Ese compartir que vos estás diciendo está en tu talento, que está en el 30, que es el día que naciste. Es un 3, es comunicar. Pero además, cuando nosotros hacemos numerología arquetípica, el 30 es como un comodín del 3. Entonces, yo puedo ver en un 3 una persona que habla y que se comunica, pero en un 30 puedo ver una persona que habla lo justo y necesario con excelencia y que va a comunicar lo que es verdadero y certero, no se va a ir por las ramas, va a ser preciso, porque a veces cuando comunicamos podemos entrar en un espacio muy verborrágico y decir mucho y en contenido no decir nada, pero no es la cualidad del 30. Yo voy a un corte en un momento, Gabriela, y vamos a seguir con más porque quiero preguntarle, ahorita que regresamos del corte comercial, porque estuve revisando yo mis notas y entiendo que hay números maestros. Exacto. Y quiero que me hable de esto al volver de la pausa. Vamos a la pausa y ya saben, ustedes pueden también participar. Vamos al corte comercial. WhatsApp 2412-9570. Ya regresamos.
Estamos de vuelta. Bueno, le pido a los amigos oyentes paciencia, ya voy a leer sus preguntas a nuestra invitada de hoy. Desde Uruguay me acompaña Gabriela Calvo, ella es numeróloga, practicando sobre la numerología. Y bueno, yo le hacía a ella una consulta antes del corte respecto a los números maestros. ¿Por qué son números maestros y cuáles son? Entiendo que son el 11, el 22 y el 33, pero cuénteme, ¿por qué son tan especiales estos números, Gabriela? Bueno, los números maestros concentran información. Y bueno, cuando hablamos de 11, 22 y 33, entendemos que son el maestro inspirador, el 11, el maestro constructor, el 22, y el maestro espiritual, el 33. Nos suena cuando decimos 33, ¿no? Sí, sí. 33 grados, 33 años, ¿no? Estamos en esa línea de lo espiritual. Uh-huh. Entonces, nosotros podemos entender como que en otra vida, cuando tenemos números maestros en nuestra carta, el número maestro se puede leer en cualquier lugar de la carta. Donde tiene mayor protagonismo es en el sendero natal, por supuesto, o también en el número del alma. Esto es ahora voy a seguir con esto, después voy a abrir otro paréntesis. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros miramos un número maestro, entendemos que hay una cualidad que se desarrolló en base a esa información, ¿bien? O la amorosidad y la inspiración con el 11, o la capacidad de construir y compartir y expandir esa forma de construir con los otros, o la forma de cuidar y amar desde el espíritu, ¿no? Desde el altruismo, desde un lugar amoroso, compartido, espiritual. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros nacemos, nosotros traemos un contenido de vidas pasadas porque, bueno, el alma va haciendo un tránsito evolutivo y va encarnando y como que se va uniendo con diferentes humanos, o en definitiva el alma es la misma, ¿no? Pero va distintas expresiones humanas para hacer su experiencia. Pero ¿qué pasa? Cuando nacemos, dicen que el ángel del olvido nos besa la frente. Uh-huh. La verdad es que nacemos olvidados. Entonces, al nacer con olvido, tengo esa información que trabajé, pero no la recuerdo. Entonces, muchas veces lo que yo tengo en mi experiencia es que a veces, mientras que la persona no puede sintonizar con la información de la maestría, le genera tensión. ¿Y dónde se revisa eso? Bueno, acá es otra parte que quería yo comentar. Podemos ampliar todo lo que es el estudio numerológico con el nombre y los apellidos. El nombre, 1, 2, 3, los que tengamos, y los apellidos están conformados por letras. Esas letras se llevan a números y ahí se empieza otra vez, ¿no? Sumas, reducciones. Entonces, según el conteo de letras, nosotros vamos a tener una cantidad de letras en valor 1, en valor 2, en valor 3 y así sucesivamente. Cuando tengo que revisar, esto es de mi experiencia, que cuando tengo que mirar maestrías, lo reviso junto con esta rama que estoy hablando de la numerología, que es la numerología humanista. Entonces, claro. ¿Qué pasa? Yo tengo una persona que tiene un sendero natal en 11. Bien, y de pronto es una persona que está permanentemente atendiendo a los demás, cuidando a los demás, dándole a los demás, y se pierde de sí misma o de sí mismo por esa atención al otro. Entonces ahí la clave es ver qué pasa con los números 2 de su carta, porque el 2 es la reducción del 11. 1 más 1 es igual a 2. Entonces ahí yo puedo ver cómo está aspectada esa frecuencia 2 en su carta. Y a veces lo que pasa es que esa frecuencia 2 también viene para hacerse un trabajo. De pronto la persona nació en el mes 2, de pronto tiene una vulnerabilidad en frecuencia 2, de pronto tiene una lección kármica con el número 2. Entonces, claro, es como cuando tenemos que aprender algo, siempre hay una dificultad.
¿no? Para poder ir a la comprensión de ese algo. Y si nosotros miramos una cosa también, cuando queremos hacer una maestría, primero tenemos que pasar por un estudio de grado. No podemos ir directo a la maestría. Claro, claro. Esto es lo que tiene que ver. Si yo tengo en mi carta a la vista cuando hago un estudio, en la carta de una persona, no tengo a la vista cuando hago un estudio un número maestro, bueno, primero chequeo a ver cómo está vibrando la persona con esa información y si hay algún problema o hay que rectificar algo, lo que hacemos es mirar para el 11 el 2, para el 22 el 4, para el 33 el 6. Y también tenemos que entender que todos los dobles dígitos son maestros y los triples también. El tema es que nosotros, porque dicen los que saben, sabemos que es muy difícil que el humano vibre ya un 33, fíjate que pocos avatares tenemos conocidos, y cuanto más un 44, un 55, un 66 y un etcétera. Entonces, bueno, esa es la razón, la explicación rápida de lo que es un número maestro en una carta. Qué interesante lo que me cuenta, y esto me lleva a preguntar lo siguiente: ¿puede la numerología utilizarse para poder saber iniciar un proyecto? No sé, decir no, en esta fecha no, en esta fecha sí. ¿Es posible esto, el tener ese, no cálculo, pero sí ese tacto para decir, iniciemos este proyecto tal fecha? Sí, mira, sí. Hay una rama de la numerología que se llama numerología predictiva. A mí me gusta decirle numerología de tránsitos, porque a veces la palabra predictiva puede ser confusa o mal entendida, ¿no? Exacto. Porque en definitiva estamos haciendo cálculos, pero no estamos determinando nada, porque si está la posibilidad de algo, siempre la persona es la que va a tomar la decisión y va a tener la acción para entrar en esa frecuencia. Pero fíjate que cuando nosotros miramos los tránsitos, nosotros podemos ver según esa información qué es más propicio, ¿no? En qué fecha es más propicio hacer algo, en qué fecha, no, porque yo quiero expandirme. Y de pronto la persona está pasando por lo que se llama un año personal, que es la frecuencia como más amplia, 4. El 4 es de construcción, de planificación, de orden. Entonces, es de contracción. Entonces, una persona que está en un año personal 4, le va a costar expandirse porque no está para expandirse. Tiene que en este año 4 darle toda la forma al proyecto que quiere expandir, y cuando entre en la frecuencia 5, que ya universalmente va a estar todo dado para que eso se expanda, para que eso se mueva. ¿Bien? Claro. Entonces eso se mira en los ciclos, que obviamente se pueden leer anual, mensual, diario. Digo, podés ir al minuto. Yo no lo hago, pero se podría. Entonces acá lo importante es que quede bien sembrado este concepto. La numerología de tránsitos o la numerología predictiva informa de determinada situación energética que puede ser más proclive para una cosa, para la otra. Pero si yo decido expandirme en un momento que tengo que planificar esa expansión, y de pronto me cuesta, y después digo, pero ¿por qué me cuesta tanto? Y bueno, te cuesta tanto porque voy a tomar un concepto que escuché al participante anterior, porque no estás en el flow. No estás en flow, no estás en fluyo. ¿Por qué? Porque la energía que está dada para vos está para que se concrete esta experiencia. Si vos entrás y concretás la experiencia que está dada para ti, entrás en el flow de la frecuencia, y ahí todo es mucho más amigable. Para entenderlo ya más, usted lo ha explicado muy claramente, Gabriela. Este año 2026, ¿en qué número es? O sea, ¿cuál es el...? 2026 como año universal es un año 1, es un año 10-1, porque tenemos 2 más 2, 4, más 6, 10, y 10 reduce a 1.
Si estamos trabajando ya con conocimiento de la numerología, podríamos ver el 10, ¿no? Como ciclos, como rueda, como una información que empieza algo, pero que ya tiene un proceso de información y hay que darle una vuelta más. Si nos quedamos en el 1, es el momento o es el año para iniciar cosas, ¿bien? Es el año para... es el año del pienso, ¿no? Es el año de entender que tengo todas las posibilidades para hacer lo que quiero hacer. Ahora, también hay que entender que la numerología es cíclica como la vida. Entonces, si yo tengo el proyecto de hacer alfajores para vender, lo primero que tengo es la idea. Es el 1, ¿no? Es lo que está pasando en este año. Tengo la idea. Quiero montar un negocio de venta de alfajores. Entonces después va a venir el 2 y va a decir, ¿cómo querés? ¿Cómo sentís hacerlo? Van a ser alfajores saludables, van a ser alfajores de azúcar, etcétera, ¿no? Y después el 3 va a comunicar, bueno, ¿sabés, Alex, que voy a emprender este negocio? El 4 le va a dar forma. ¿Cómo los cocino? Los cocino en casa, alquilo un local. El 5 lo mueve, cómo los vendo, cómo distribuyo eso. En el 6 ya voy a tener un retorno, ¿no? Uy, lo compran para la merienda de los niños, ya se conecta con un lugar más amoroso. El 7 reflexiona y dice, ¿tendré que darle algún giro a esto para que el 8 me dé una materialidad mayor y el 9 me ayude a despegarme de este proyecto para poder en el próximo, que vengo al 10 del 9, de pronto hago alfajores y barritas? Entonces, te puse este ejemplo para que veamos la importancia que tiene el ciclo cuando estudiamos números. Claro. Entonces, quedarme solo en un número... No, siempre el número puede marcar el presente. Y eso es muy importante porque donde está mi atención es donde estoy. Pero lo que hay antes de mí es lo que me construyó. Y la sucesión de presentes van a armar eso que entendemos como futuro y es a donde voy a poder dirigirme. Claro, mire, esto es apasionante. Usted ya me dio una explicación que realmente me deja muy claro todo lo que uno puede entender de la numerología. Y le cuento, tengo a mucha gente interesada en saber cuál es su número. Y hay gente aquí que está mandando mensajes por muchas partes del país a nuestro WhatsApp que tenemos siempre habilitado. Y quisiéramos saber eso. La gente quiere saber eso, entender eso y saber de alguna forma qué dice su carta astral, por decirlo así. Por ejemplo, me manda un oyente una fecha de nacimiento. Realmente, después del corte voy a hacerle las preguntas de los oyentes, Gabriela, porque son bastantes interesados en este tema. Y creo que sería bueno tomarlo en cuenta. Voy a dar un corte breve, Gabriela, y al volver vamos a darle paso a los oyentes que, insisto, son muchos. Son bastantes que están conectados en este momento al programa. Vamos al corte. Gracias. Y al regreso.
la desarrollamos, la contrastamos y le presentamos los hechos con rigor periodístico. Haga del mediodía el momento para informarse. Punto informativo según. Escucha usted con sentido humano. Estamos de vuelta. Bien, estamos platicando sobre la numerología. Me acompaña Gabriela Calvo desde Uruguay. Ella es numeróloga, platicando sobre este tema tan apasionante que les estaba planteando. Y bueno, tengo mucha comunicación, Gabriela, y evidentemente hay muchas preguntas respecto a pues cuál es su número y también lo que dice la numerología sobre lo que tienen que hacer o lo que dice que pueden hacer en su aspecto personal, Gabriela. Sí, yo te proponía que para poder abarcar a más personas, podríamos, en vez de analizar algunas fechas de alguna persona en la audiencia, ir por todos los números. Entonces, la persona nos hace su cálculo, como lo explicamos hace un rato, ¿no? Suma dígito a dígito, reduce a un número y ahí yo voy a dar dónde tendría que estar colocada la persona, cuáles serían sus máximas, dónde tendría que estar esa persona vibrando, en qué contenido para poder estar en su máxima expresión de la frecuencia o amigada con la frecuencia. Esto también está bien, me parece linda esta forma porque si nos escuchan después lo pueden hacer y van a tener información. ¿Te parece, Alex? Me parece excelente. Ahora hagamos un ejercicio, expliquémosle a la gente un poco más de forma detenida cómo se reduce un número o cómo se saca el número para que ellos tengan en su casa ya el número final y podamos tener cada quien la información que necesitamos. ¿Querés hacerlo con alguna fecha de las que te pasaron o hacemos con la tuya de vuelta? No, voy a darle una fecha que me pasaron por acá, con esa fecha en especial y luego los demás van a seguir en su casa el dato. Voy a pasarle una fecha que me pasaron hace un momento. Es 30 de abril de 1969. 69. Bien. Entonces acá la forma más fácil voy a hacer es 3 más 0, ¿no? Más 4, más 1, más 9, más 6, más 9. Ajá. Okay. Yo voy a sumar rápido. 9 y 9, 18, 24, 28, 29, 32 me da a mí. Que sumé rapidito. A ver qué te parece. 32 también. 32. Entonces, ahí ese 32 lo vamos a llevar a un 3 más 2, que es igual a un 5. Ya entendí. Bien, esa es la forma más simple de hacerlo. Ahí da 5, perfecto. Ahí da 5. O sea, que su número es 5. Perfecto. El número con reducción final es 5. Entonces, si te parece, voy a usar mi libro, Numerología Consciente, que es un libro que está pensado para trabajar con el sendero natal. Entonces, voy a leer las máximas de cada número. Pero voy a empezar por el 1. Esta persona que hicimos el cálculo, cuando lleguemos al 5, tiene que prender sus antenas. ¿Bien? Las máximas del 1 son ser autónomo, aceptar el rol de autoridad,
dejar surgir ideas innovadoras, abrir caminos con liderazgo y atender a los impulsos. Si la persona que hace su cálculo y tiene un número 1 es dependiente, está siempre bajo el mando de otra persona, no puede liderar, no puede generar proyectos y tener ideas, es porque no está en el esplendor de su frecuencia. Entonces ahí algo habrá que revisar. ¿Bien? Pero el número 1, ¿verdad? Eso era para el número 1. ¿Bien? En este número 1 yo estaba revisando también Sí. y habla también respecto al tema de la creación, ¿verdad? Sí, pero del número 1 lo que habla es de la idea. De la idea, ya. Porque la creatividad, que es lo que da ideas, buenas ideas, está en el 3, no en el 1. Interesante, perfecto. Entonces acá estamos tratando de abrir un abanico de información, pero la numerología, como te dije al principio, es muy asertiva, es precisa, ¿bien? Entonces también tenemos que ver después cómo se combinan esos códigos. Claro. Por eso yo te decía hoy, cuando vos me diste tu número, que vos tenías un 7, pero la parte de la comunicación realmente no está en el 7. El 7 es lo que te hace ser una persona estudiosa, analítica, prolija, reservada, confiable, pero la comunicación está en tu 30, en el 3 que tenés por el día de nacimiento. Eso es lo que te lleva a ser un comunicador. Entonces, tenemos que entender que podemos dar una información universal, rápida, en este momento, pero hay que ver cada carta numerológica en profundidad para entender qué pasa para cada persona. Entiendo. Muy bien. Bien, porque fíjate, esta persona que tiene esta pulsión, ¿no? Que tiene el 1 como sendero natal. Fíjate que de pronto es una persona que tiene ese 1 mal aspectado, ¿no? O para hacer un trabajo profundo de reconciliación con esa frecuencia en su carta. Entonces, ¿puede vivir su autonomía, su liderazgo, su autoridad? Te lo voy a llevar a un territorio, pero muy cortito, psicológico. Una persona que nace con un 1 y tiene que vivir estas cualidades. Es abandonado por su papá. ¿No? Entonces, tiene ese trauma del abandono. ¿Y papá qué hace? Papá da el reconocimiento. Sí. Entonces, una persona puede reconocerse a sí misma hasta que no trabajó el reconocimiento de su papá. Me fui rápido y ya volví. Es solamente, me fui para que se pueda ver el espectro que tiene la numerología. Interesante. Es mucho más profundo de que yo te dé un dato rápido de la cualidad de un número. Claro. Interesante. ¿Bien? Ese sería el número 1, ¿verdad? Ese sería el número 1. El número 2 la máxima es la sensibilidad, la intuición, la confianza, la capacidad de dar y recibir, aceptar sin ser dependiente, o sea, contribuir, colaborar, pero no ser dependiente de esa colaboración, y todo lo que tiene que ver con la tolerancia, la suavidad, la flexibilidad. El número 2 como arquetipo es el arquetipo femenino y el número 1 como arquetipo es el masculino. ¿Bien? Muy bien. La máxima del 3 tiene que ver con que la persona reconozca su potencial creativo y expresivo, que disfrute del milagro de lo cotidiano, de eso que siempre está como surgiendo como algo nuevo. Tiene que disfrutar del entusiasmo, de la comunicación, tiene que conectar con soluciones originales y tiene que tener libre expresión. Una persona que tiene un sendero 3 tiene que poder decir lo que siente, no lo que los demás quieren escuchar. Muy bien, Alex? Excelente explicación. Este número 3 es... Ese es el número 3. También es de la intuición, ¿verdad? Es intuitivo. No, el que está relacionado a la nutrición es el 2, porque está vinculado
al arquetipo materno. Perfecto. Y lo nutricio se asocia en el número 2. Se puede utilizar en el 6 también, pero bueno, no. Yo estoy dando las máximas principales que hacen a la característica de la cualidad de la frecuencia. ¿Cómo no? Perfecto. Bien. Después podemos tener otras combinaciones, Claro. pero bien. Ahora tocaría el número 4, ¿verdad? Después tengo el 4. El 4 tiene que ver con organizar, construir en el aspecto material de la existencia. Tiene que ver con la tenacidad, con la estabilidad, con la prudencia, con vivir el arraigo, con vivir la tierra, la tradición, el linaje. Por ejemplo, si yo tuviera que tener un asistente con sendero natal 4 sería perfecto. Porque va a ser el que me organice bien la agenda, el que no se le pase nada, el que planifique todo. El que sea ordenado, ¿verdad? Es ordenado, claro. Por supuesto, como en la vida, nosotros podemos mirar las cosas en sus polaridades. Entonces, un 4 es ordenado y en la polaridad opuesta podría ser un controlador. Ah, claro, sí, sí. ¿No? Un Entonces, perfeccionista también. Un perfeccionista, una persona que no sale de su esquema, ¿no? Que le decís, no sé, que come siempre el helado del mismo gusto y vos le decís, pero ¿por qué no probás otro? Ah, no, porque este ya me gusta, ya lo probé y acá estoy en territorio seguro. ¿Cómo no? Bien, eso podría ser una información de un 4. Al 4 se le pide flexibilidad para que la capacidad de construir y de planificar la tiene. Entonces se le pide que sea flexible en esa planificación para que no esté preso de sus propias estructuras. El 5, la máxima del 5 es vivir la libertad, ser intrépido, atender la lógica, poder analizar las cosas, adaptarse a lo diferente, pero con disciplina y permitirse explorar en cualquier área de la vida. El 5 en las versiones podría ser Dora la Exploradora Curioso. o Indiana Jones, ¿no? Es esa persona que quiere explorar. Y también cuando entra en su frecuencia, esa capacidad de explorar la hace tener información, entonces se conecta muy bien como puente con las cosas. Tiene la información y la comparte, ¿no? Entonces une cosas, puede atar cabos de cosas diferentes, puede vincular personas, pero claro, tiene que adaptarse a moverse. Y acá voy a abrir esto un poquito para que se entienda un poco más a fondo. Claro. Ese 5 que nosotros tenemos como sendero, como reducción final, podría estar viniendo de un 50, 5 más 0 es 5, podría estar viniendo de un 23 o de un 32, ¿no? 2 más 3 es igual a 5, y podría estar viniendo de un 14 o de un 41, claro, que también sumado da 5. Un 5 que necesita explorar, cuando viene de la reducción de un 14 o de un 41, puede ser una persona que le cuesta transformar, que le cuesta despeinarse. ¿Por qué? Porque el 4 tiene la condición de la estructura y el 5 le está pidiendo que explore. Entonces, esto lo estoy abriendo acá porque es un ejemplo que se ve muy claro. Entonces, entro yo misma si tengo esos números en esas contradicciones. Por eso a veces una persona dice, ah, no, yo tengo un 5 de sendero natal, pero no vibro para nada en eso. Lo que está diciendo Gaby, nada que ver. Entonces, hay que entender qué pasa, de dónde viene. Hay que ver si esa persona de pronto no tiene una herida vinculada a esa información. Capaz que un ancestro que exploró se murió porque corrió riesgos. Entonces tiene una memoria de dolor ahí y claro, le va a costar explorar, pero no le va a costar explorar porque no tenga la condición. Le va a costar porque tiene esa información conectada con una información traumática, pero viene a trabajar eso.
Interesante el número 5, ¿verdad? Es esta libertad, esta verdad. Sí, pero esto que te abrí la información pasa con cualquier Claro. número, no pasa solo en el 5. Yo lo que estoy tratando de que las personas entiendan es que no, lo que estoy diciendo es la máxima y del número en una situación Mm, teórica, pero después nosotros cuando vivimos la experiencia lo transformamos en el contenido que tenemos claro. también. Porque hay una persona que de pronto nace morocha y no quiere ser morocha y se tiñe toda la vida de rubia. Sí. Bueno, la esencia es morocha, Ujú, ¿no? Es como una persona que nace con un sendero natal 3, que tiene que comunicar, que tiene que hablar, que tiene que expresarse y se queda toda la vida muda por sus claro. inseguridades. ¿Bien? Entonces voy al Al 6. 6. El 6 tiene que ver con la emocionalidad. ¿Cómo me comparto? ¿Cómo comparto mis emociones? ¿Cómo las vivo con otros? Tiene que ver con expresar la sensibilidad, priorizar el impulso del corazón. Cuando estamos en el 6, ahí no es la mente, es qué siento. Y después lo que hay que trabajar, por supuesto, es la autoconfianza y el abrirse al otro sin la Ujú, expectativa. Yo puedo ser generosa, puedo ser amorosa, porque eso es lo que la frecuencia del 6 muestra, y no tengo que estar condicionada a ver si la otra persona me va a devolver la amorosidad o va a ser amorosa conmigo o va a ser bella, no importa. El otro es como es y va a dar lo que puede dar o lo que tiene para dar. Entonces, ese 6 que yo tengo para expresar tendría que vibrar en esta frecuencia, sin condición. en el número 6, y este número 6 que usted acaba de mencionar, también tiene esa necesidad, si entiendo bien, de construir, ¿verdad? El 6 es un número que es emocional. La necesidad de construir no es a nivel material, es a nivel De de vínculos. vínculos. Ah, Necesita la familia, necesita ser querido, necesita poder quererle, necesita de espacios armónicos, bellos, toda la cualidad que responde a la belleza y a la armonía. No le gustan los ambientes desordenados, no le gustan las cosas sucias o desprolijas, ¿no? Puede ser una persona que conecte mucho con la pulcritud, con el perfume, con lo bello, con la proporción. Y eso no quiere decir que de pronto el otro esté mal. claro. Puede decir que el otro tiene otra forma de ver la belleza. Eso también hay que entenderlo, ¿no? Interesante. Voy a un corte, Gabriela. Seguimos con Bien, con los demás seguimos. números. Hoy platicando desde Uruguay con Gabriela Calvo, ella es numeróloga, sobre, ya ustedes me imagino hicieron sus cálculos y van entendiendo al concluir al reducir estos números, les darán un número. Imagino que el 1, el 2, el 3 o el 9, y ella aquí los está explicando a grosso modo. Vamos a un corte, pero antes le cuento, visítenos para una evaluación profesional en el Hospital de Ojos y Oídos Dr. Rodolfo Robles Valverde. Atención de emergencias oftalmológicas las 24 horas, todos los días. Ya regresamos.
estamos de vuelta. Estamos de vuelta, me acompaña desde Uruguay Gabriela Calvo, ella es numeróloga, con el tema obviamente de la numerología. Y nos estamos con ella platicando internamente respecto a los números y ya hablamos del número 1, del 2, del 3, del 4, del 5 y estábamos en el 6. Tocaría el número 7, Gabriela. Estamos en el número 7. Bueno, el número 7 es el número del pensamiento y también de la espiritualidad. Entonces sus máximas están en poder pasar del saber del pensar al saber, ¿no? Es esa conexión que tengo que hacer también entre la mente y el corazón. Es vivir un espacio, pero protegiendo el espacio íntimo, pero poder abrir ese espacio íntimo, no quedarme como secuestrado ahí en ese lugar tan cerrado que no lo comunico, que no lo expreso, que no lo vivo. Hay que priorizar la búsqueda espiritual y hay que ser con el espíritu. El ser con el espíritu es importante porque ser en una expresión que somos humanos y que hay un ego, pero hay un espíritu que quiere ser expresado y es por ahí en donde está el canal de expresión del número 7. Bien, porque claro, el número 7 lo sabe todo, es lúcido, es inteligente, es perspicaz. Entonces, lo que puede pasar, se le puede decir, tiene que ser empático con lo diferente, tiene que entender el otro no porque no lo sabe de esa manera, no lo sabe, ¿no? Lo sabe de otra forma, se comunica de otra forma, porque una de las condiciones de sombra del 7 es el perfeccionismo, ¿no? Sí, sí. Entonces bueno, tiene que relajarse en ese aspecto. Si no, todo lo está midiendo, todo tiene que ser de determinada manera. Y yo creo que vive más en paz cuando entiende que hay muchas maneras. La de él está bien, es perfecta, pero también la de los otros, porque cada uno se puede expresar según el contenido que tiene. Entonces, eso creo yo que lo relaja bastante. ¿Paso al 8? Exactamente, sí, el 8, por favor. Bueno, el 8 tiene que ver con tener el poder. El 8 conecta con el poder material, bien, es la materia en sí, pero su máxima es poder establecer el poder del ser, autoconfianza, autoexpresión, entender que el poder no está fuera, que el poder no está en la materia, que el poder no está en lo que tiene o en lo que puede conseguir materialmente. Eso también no está mal, pero ese poder tiene que estar respaldado y por su propio brillo personal. Entonces, tiene que vivir en equilibrio esa dualidad entre lo que se siente y lo que se tiene, o lo que se es y lo que se tiene, y tiene que también asumir el potencial y el poder que tiene su potencia en presencia. Porque muchas veces lo que le puede pasar a ese 8, el 8 tiene una energía arrolladora. Entonces de pronto entra en un lugar y es visto, da una opinión y se escucha, y a veces si no hay un equilibrio personal, íntimo, interno, le puede costar sintonizar con eso de llamar la atención, ¿no? O de estar presente. Entonces tiene que hacer un trabajo interno donde asuma el poder de su presencia. ¿Bien? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Aquí tengo una pregunta. Si es el número del éxito y el poder, imagino que tiene que ver con la abundancia, ¿verdad? Tiene que ver con la abundancia, tiene que ver con la materia en sí, tiene que ver con el dinero, pero bueno, con esto de que hay que mirar todos los números, fíjate que vos podés tener la idea de un gran proyecto, ¿bien? Ese proyecto puede ser un proyecto que genere abundancia, ¿bien? Y que pueda resultar próspero. Es una genial idea. ¿Vos creés que esa persona
puede conectar con la abundancia y con el poder del desarrollo de ese proyecto si no tiene un equilibrio con él o con ella misma de su valor y su potencia personal? Sí, podría conectar. ¿Podría conectar si no tiene valor por él mismo? ¿Puede una persona que no Bueno, tiene valor personal hacer que algo se vea valeroso? no, en ese sentido creo que no. En ese sentido, ¿crees que no? Bien, ahí Ajá, estamos de acuerdo, porque ese es el poder del 8. El 8 tiene poder de expresión cuando la persona se conecta con su poder personal. claro, ya Yo entendí. te voy a yo tengo un proyecto Ujú, y te lo quiero vender. ujú. Entonces, desvalorizado de mí. ¿Vos creés que yo tengo ese valor del 8 para venderte el proyecto? No, no lo tiene. De pronto puedo tener mucho valor personal y si tengo mucho valor personal, si me lo creo mucho, capaz que el proyecto no es ni tan bueno, pero te voy a convencer. Y Sí, capaz sí. que voy con un proyecto buenísimo y yo voy, bueno, sí, creo que puedo ser la indicada, pero no sé, capaz que... Entonces, no tengo la fuerza y el poder que tiene ese 8 para decirte, esto vale y con esto esto va a ser un éxito. Ya entendí. Sí, excelente explicación. Bien, porque ¿qué pasa? A veces, Alex, lo que nos pasa es que no tenemos el problema de que no tenemos la buena idea, el buen proyecto, la conexión. El tema es que a veces hay temas personales que tenemos que salvar o tenemos que rectificar para poder conectar con esta frecuencia del sendero natal, que es la que marca nuestra dirección en la vida. Ujú, Fíjate que una persona que tiene un sendero en 3, que viene a comunicar, viene a crear, viene a decirle al mundo algo. Vos imaginate que se ujú. crió en una familia de pronto con un papá autoritario que cada vez que iba a decir algo, no, vos callate porque sos el hijo menor, acá habla tu hermano mayor. No. Entonces, eso le generó algo a nivel psicológico que cuando tiene que salir al mundo con esa expresión, sale debilitado o no puede salir con ella. Por eso hago mucho hincapié en esto. Es muy importante ver las historias personales y qué pasa atrás de este número, porque tenerlo no garantiza de que puedo expresarlo. Sí, tenerlo es la expresión por la cual vine a vivir mi experiencia, pero tenerla Excelente. no garantiza que pueda vivirla. Sí, es cierto. Ese sería Bien. el número 8 entonces. Y ahora vamos con Sí, el me fui un poco del 8 sí, porque no, pero quise... está muy bien, pero me es- pareció excelente la explicación que me dio Gabriela. Bien, y el 9 tiene que ver con atender una misión que tiene que ver más con el idealismo, con lo místico, tener ideas que son de alto alcance, ¿no? Que es para otros. La frecuencia 9 es la frecuencia del altruista. Ujú, Entonces es el que se conecta con el todo sin querer gobernar o dominar al todo, necesita insertarse en ese lugar. Por eso los 9 tienen que tener cuidado de que no estar permanentemente queriendo ayudar al otro cuando el otro de pronto ni lo valora ni lo pide, ¿bien? ujú. Y tiene Sí, que ver con el servicio humanitario, conecta mucho con el inconsciente colectivo. Entonces pueden ser personas que estén a cargo de responsabilidades grupales, que lideren a un nivel mucho más social y espiritual. ¿Por qué? Porque acá fíjate que el 9 casi llega al 1, porque después del 9 viene el 10 y después del 10 tenemos, el 10 es un 1. ujú, Pero exacto. el 9, la participación que tiene de expresión de idea y de salir ya está insertada en un colectivo. El 1 es Ujú, un yo conmigo. Y el 9 es un yo con todos los demás. ujú. Por eso tiene que tener, el cuidado que tiene que tener es no perderse en la ayuda del otro, ¿no? Es me miro, me cuido, pongo límites sanos y después me comparto. Ajá, perfecto. Eso Ese, sería, eso sería una visión rápida de esas ajá, 9 frecuencias
que podemos tener en el sendero natal o en el camino de vida, y que las personas que nos están escuchando en cualquier momento pueden hacer, sumar dígito a dígito, hacer la reducción y ver. Esto que yo dije son las máximas de la cualidad que el número tiene. Si por alguna razón me escucharon y tienen la sensación de que nada que ver, hay que revisar. ¿Por qué nada que ver? ¿Qué está pasando en ese nada que ver? Bien. Otro que te digo que si quieren pueden en Editorial Lea conseguir Numerología Consciente, Descúbrete a través del lenguaje sagrado de los números. Acá este libro es para trabajar con el sendero natal. Tiene citas, preguntas, las personas tienen que ir respondiendo y es de conocimiento profundo. Es un libro para trabajarlo, no solo para leerlo. No es un libro de numerología, no es un libro técnico, es un libro para la experiencia. Hay que entenderlo, ¿verdad? Tengo algunas preguntas que me llegan. Por ejemplo, me pregunta la terminación 54. Buen programa. Yo tengo una pregunta para su invitada. ¿Qué número de energía considera que es mejor? ¿La tántrica o la pitagórica? Bueno, yo de por sí no considero que nada es mejor, una cosa no es mejor que la otra. Ajá. Lo que sí puede ser más adecuada, dependiendo de lo que uno esté buscando encontrar a través de los números, puede ir por una vía o puede ir por la otra. En definitiva, las dos se encuentran, ¿bien? Lo que pasa es que la tántrica tiene como un contenido que va más por una respuesta espiritual, de un contenido más esencial, y la pitagórica tiene una lectura que puede conectarse más desde lo mental, ¿bien? Pero en definitiva terminan diciendo lo mismo, porque el número expresa una cualidad y esa cualidad yo la lea en chino, en japonés, en inglés, en francés o en español, va a decir lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el número 3 expresa la cualidad de la creatividad y la comunicación, lo va a decir en cualquier expresión numerológica que use. Lo va a decir en la tántrica, lo va a decir en la humanista o lo va a decir en la pitagórica. Tengo la comunicación de Rocío que nos pregunta lo siguiente. Gabriela dice, hola, yo tengo una duda. Desde hace varios años hemos tenido la muerte de algunos familiares. Hace como 15 años murió mi abuela, ella murió en el mes de noviembre. Mi tío murió también en noviembre y hace poquito murió mi mamá en noviembre. Este número 11 tiene que ver algo con la numerología, porque en estas fechas, saludos, dice Rocío. Rocío, el número 11, como hablamos hoy, es un maestro inspirador. Para poder darte una respuesta precisa y acorde a vos, hay una rama de la numerología que es muy interesante, que es la numerología transgeneracional. En la numerología transgeneracional se estudia justamente eso, los linajes, las herencias familiares, y se estudia tu numerología dentro de ese sistema. Entonces, claro, mirando toda esa carta, que se estudia en profundidad, porque aparte se estudia con los apellidos, con el nombre, no es un dato que yo pueda sacar directamente de la fecha de nacimiento y decirte es por esto, sería totalmente irresponsable de mi parte hacer darte esa respuesta, pero seguramente mirando una carta transgeneracional, algo tiene que haber que dé una explicación a por qué hay dos de personas en tu vida que justamente trascienden el mes 11, ¿no? Entonces, bueno, eso se podría estudiar en un estudio, valga la redundancia, en una carta con un estudio más profundo, pero seguramente un mensaje puede haber. Me extiendo un poquitito acá, Alex. Por ejemplo, las personas... Sí, cómo no. Las personas de nuestra familia tienen también un sendero natal, ¿no? Como nosotros. Y nosotros podemos hacer sinastrías mirando ese sendero. Pero cuando estudiamos la numerología transgeneracional,
nosotros también podemos hacer estudios en los que vemos el legado que esa persona que fallece deja. Entonces, dependiendo, eso es un estudio que se hace dependiendo del día de fallecimiento, el sendero natal, son unas ecuaciones que combinan datos, entonces se puede saber la persona que trasciende a quién deja su herencia y su legado para que se siga rectificando y progresando esa información que trabajó. Entonces es como, viste que, bueno, te puedo dejar la herencia. Esta era mi casa y se la dejo a tal persona y esta persona va a cuidar de mi casa. Bueno, hay una herencia energética también que no queda a todos los miembros de la familia. De pronto hay 4 hijos y hay uno es uno solo el que recibe la herencia energética. Por ejemplo, sin entrar en detalles, mi papá dejó la herencia energética a mi hermano, no a mí. A mí me dejó, hay un legado para mí en otra parte de información de carta, pero como decir, esto lo empecé yo y quiero que vos lo continúes, eso está legado a mi hermano. Y yo lo puedo ver en la cotidiana porque mi hermano está en el negocio familiar y siempre estuvo con mi papá en el negocio y al fallecer mis padres, él sigue en el negocio. Es donde tiene que estar, es donde corresponde. Yo lo puedo mirar desde este lugar y decir, está donde tiene que estar, porque hizo ese pacto de alma, tiene ese compromiso. A mí me dejó otras cosas que también tengo que trabajar. Pero bueno, es muy interesante de verlo, pero quiero que la audiencia entienda que la numerología es una ciencia, no se considera como tal, pero que para dar buena información y que la información sea asertiva, hay que trabajar en un estudio, ¿no? No es un simple dato. Voy al corte y tengo más preguntas ya en recta final. Gabriela, vamos a la pausa y ya regresamos. Dale, gracias. Sentido humano. Estamos de vuelta. Ya estamos en recta final, hoy platicando con Gabriela Calvo desde Uruguay sobre la numerología y ya nos está explicando todo esto que es muy apasionante. Nos está escribiendo Lourdes, ella tiene una pregunta respecto a los números maestros. Ella pregunta si el número 33 también tiene que ver con la edad de Jesús cuando murió. Bueno, el número 33 tiene que ver con la edad de Jesús cuando murió, tiene que ver también con las logias que tienen el grado maestro máximo en 33, ¿no? Porque se entiende el 33 como una maestría del 6, ¿bien? El 6 es el número de la armonía, de la proporción, de ese amor que comparto. Bien, en el 2 está el emocional, pero es el compartir con el otro, ¿no? Cómo me amo a mí mismo y cómo amo a otra persona. Pero en el 6 ya empiezan los vínculos. Entonces empiezo, en la frecuencia 6, empiezo a mirar cómo comparto ese amor. Entonces fíjate que el 33, que es 3 más 3 y reduce en 6, es la maestría de esta frecuencia baja, ¿no? De este 6. Y fíjate que los grados 33 y el 33 como
información del colectivo, habla de devoción, habla de entrega, habla de amo por sobre mí. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque en este plano material nosotros venimos a ser nuestra mejor versión para poder darle a los otros la mejor versión que tenemos de nosotros mismos. Eso es importante también no perderlo de vista. Nos hace una pregunta otro oyente, Gabriela, dice, yo hice ya mi numerología, pero ¿qué pasa si mi sendero natal coincide con el mes? Pregunta. Bueno, ahí hay una doble información. La información del sendero natal estaría hablando de esas herramientas que tiene para poder lograr su propósito y también de alguna manera cuál es la dirección del propósito, ¿no? Porque yo digo, si nosotros tenemos herramientas de cirujano, no es para arreglar los caños de la plomería, ¿verdad? Entonces también ver lo que tenemos nos hace. Por otro lado, el mes de nacimiento es para la numerología tántrica o para la numerología kármica también, es la frecuencia que habla del factor del karma. Y no nos asustemos con la palabra. Es causa y efecto. En algún momento, en otra existencia o en otro plano de existencia, quedé con esa frecuencia como a medias, ¿no? Entonces, nací en este mes que me da esta información porque tengo que rectificar ahí. Esta persona que tiene esa información, por un lado, es lo que debería o con lo que debería conectar. Y por el otro lado, lo tengo en el mes como un factor de karma. Bueno, de pronto lo que tiene que conectar le cuesta un poco más. Pero ¿hasta cuándo le va a costar? Le va a costar hasta que lo entienda. Voy a poner mi ejemplo. Tengo un sendero en 3. Hablamos que tiene que ver con la comunicación y con la creatividad, ¿verdad? Yo soy profesora de dibujo, me dediqué a la pintura y al arte mucho tiempo. Entonces, ahí está mi 3. Pero a mí, yo tengo el 3, no nací en el mes 3, pero tengo el 3 en un factor kármico en mi carta, que es en mi vulnerabilidad. Entonces, a mí, expresar me vulnerabiliza de alguna manera. Entonces, claro, antes me costaba, cuando pude entenderlo y pude verlo, ya no me cuesta porque digo, bueno, esto es algo que vine a trabajar en esta vida. Entonces, cuando vos me decís, salimos al aire, y bueno, a mí me da un poco de cosa, no te voy a decir que no, pero claro, pero así hace 20 años pintaba en vivo en la televisión y cada vez que tenía que ponerme ahí como que no había nada que se pudiera editar ni nada, me daba cosas. Pero bueno, de alguna manera la experiencia en esta vida me va enfrentando a eso que tengo que expresar y que a su vez tengo que trabajar. Eso es un poco lo que le pasa al oyente que hizo esta pregunta. interesante. Ahora Hay que ver el número que tiene, Alex, porque según el número que tiene es dónde va a estar concentrada, dirigida o enfocada la información. Yo puse mi ejemplo con un 3. Claro. Pero, por ejemplo, una persona que tuviera un 4, la vida le exige orden y esa persona puede costarle tener disciplina, ordenar, ser prolija, hacer una planificación, por ejemplo. Excelente, gracias por esta respuesta, Gabriela. Ahora tengo la comunicación de terminación 16, porque no me da su nombre. Dice, una pregunta, ¿las personas pueden llegar a ser compatibles por su número? Por ejemplo, si son el mismo número, pregunta una oyente. Bueno, acá voy a explicar algo. Nosotros hay un estudio numerológico que se llama sinastría, igual que en astrología también se llama sinastría. Y la sinastría es una comparación de cartas, ¿bien? Lo que se puede ver muchas veces es que no necesariamente las personas tienen que ser iguales para sintonizar perfectamente. ¿Por qué? Porque a veces eso las lleva a la competencia. Entonces, a veces
senderos natales o personalidades o, bueno, diría yo ecuaciones de carta, ¿no? Porque se comparan varias cosas muy distintas, vienen a complementarse y vienen con un propósito en común. Entonces, no sé si queda respondida la pregunta, pero en ese caso lo que hay que hacer es un estudio que se llama sinastría. Y lo primero que se mira en una sinastría, si bien para hacer la sinastría se estudian las dos cartas y se analiza cada persona por separado, el propósito de la sinastría es ver dónde está el trabajo juntos. ¿Qué vinieron a experimentar juntas esas dos personas? Perfecto. Ahora bien, tengo a una oyente que se llama Lisette. Ella me está preguntando algo porque no tanto por su número de la numerología, sino por las coincidencias que hay dentro de sus fechas de nacimiento, porque ella dice que nació el 4 del 4. Ella pregunta si le inquieta mucho el número 4. ¿Hay algo místico aquí? Dice la oyente, ella nació el 4 de abril. El 4 es el número de la Tierra. Entonces, fíjate que si ella nació el 4 de abril, sería interesante saber 72. El año. Nació en el 72, 1972. 17, 18, 19, 4, 9. Fíjate que si ella nació en el año 72, el año 1972 suma 19 y reduce a 1. Voy a hacer una reducción rápida. Entonces es 4, 4, 1. Fíjate que es 4 más 4 más 1 es 9. Ella tiene un sendero natal en 9. El 4 es el número de la estructura. Ella tiene cualidades para dar forma a las cosas, pero su experiencia de vida la lleva al altruismo, la lleva a compartir, la lleva a desapegarse de esa forma rígida que ella puede tener, o de rígida, no estoy hablando en mal sentido, nada, ¿no? Simplemente un 4 conecta con algo que se estructura de manera perfecta, que es el cubo, ¿no? 4, todos, los 4 lados iguales, los ángulos, todo. Entonces, puedo armar una planificación perfecta, pero ella viene a brindarse con un 9, donde el otro le va a desarmar sus estructuras. Y de alguna manera tiene que acostumbrarse a entender que las estructuras son tan flexibles como ella pueda, porque en definitiva ella puede estructurar. Y si lo externo le demanda adaptabilidad, ella puede adaptar sus estructuras. ¿Cuál es el problema de estos 4? Cuando se quedan rígidos, cuando dicen, no, hay que hacer esto, y no pueden ver esa capacidad que también pueden tener de moverse dentro de esa propia estructura. No sé si quedó respondida la pregunta, si me fui un poco por las ramas, pero estoy tratando de que, Alex, yo estoy tratando de que con cada pregunta yo pueda también sembrar una información a nivel colectivo, no solo para la persona que está preguntando, sino que alguien que me escuche y que de pronto no nació en este día igual pueda entender qué está pasando. No, sí, excelente lo que hace, porque así nos da más amplitud en la respuesta. Nos está preguntando ahora mismo Daniel, una pregunta, ¿puede la numerología utilizarse para analizar relaciones de pareja, familiares o de trabajo? Pregunta. Sí, mira, la rama esta o el tipo de estudio que es la sinastría es sumamente interesante. Primero porque se puede ver, como te dije, a nivel de pareja, a nivel familiar, pero también a nivel laboral. Hay un grupo de trabajo y de pronto vos tenés 4 personas, 5 personas a tu cargo, pero necesitas armar 2 equipos. Uno para venta y otro para ideas creativas de proyectos. Entonces, ahí lo que se hace es estudios numerológicos, porque a través del estudio numerológico se puede ver los perfiles vocacionales. Entonces, vos podrías decir, de pronto fulanito y menganito del grupo se llevan bárbaro, los voy a poner a trabajar juntos. Pero de pronto no funcionan trabajando juntos, porque uno es más creativo y lo tenés que mandar a un equipo, y el otro tiene otras cualidades y lo tenés que separar y mandar al otro equipo.
Entonces, a nivel de lo que es empresarial, la numerología es sumamente interesante para hacer ese tipo de proyecciones, ¿no? Las personas que tengo, cómo las ubico, cómo las pongo a trabajar juntas para que tengan una función de excelencia en lo que están haciendo, por afinidad y por intereses, que están más allá del trabajo en sí. Son esas afinidades y esos intereses que vienen del alma. Y también nos está preguntando Camilo, dice, hola licenciada, una pregunta existencial. Por ejemplo, yo soy muy asiduo de las efemérides y he revisado que el 11 de septiembre ha habido muchas tragedias en la humanidad. Revisé que hubo un terremoto en Chile, no sé en qué año, pero fue un septiembre 11. Revisé que hubo un asesinato célebre, un golpe de Estado creo que en Argentina, también en fecha 11. Y las Torres Gemelas fue fecha 11. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué dirá este número, el número 11 de septiembre, dice este oyente? Bueno, tenemos que entender que el 11 es una frecuencia que viene a trabajar desde la inspiración y viene a trabajar también desde el amor. Ahora, claro, alguien podría no entender que una catástrofe tenga un resultado Claro, amoroso. sí. Pero siempre hay que entender que todo lo que pasa a nivel universal y cósmico es para un bien mayor. Lo que a nosotros nos pasa personalmente también es para un bien mayor, porque nosotros estamos dentro de un sistema. Entonces, nosotros podemos ver desde este lugar en el que estamos como personas, qué horrible y qué terrible, pero para lo que es el plan colectivo y el plan mayor, eso tiene que darse porque se necesita depurar algo, porque se necesita transformar algo, porque necesita que algo pase a otro nivel. Y acá tenemos el 11 conectado desde el 2 al amor colectivo, desde el 11 mismo como una energía de inspiración, una energía amorosa, una energía sutil y sublime, conectado con un 9 que tiene que ver con el desapego, que tiene que ver con el soltar, que tiene que ver con el terminar algo. Y fíjate, Alex, que 9-11 o 11-9, cuando lo sumo, vuelve a dar 11 y vuelve a reducir en 2. Entonces, son procesos que desde el campo emocional regulan ese mismo campo. Fíjate que acá, bueno, capaz que me salgo, No, pero bien, esto también me sigo. Esto me lleva a ver esto del código, ¿no? Porque nosotros, ¿qué pedimos con el 911? Auxilio. Sí, SOS. En la otra polaridad. Y cuando yo digo 911, todo el mundo me entiende Sí. ese código. Entonces, esto no es para profundizar acá en el programa, pero es para ir sembrando esa conciencia, que el número es un código que informa y que es sumamente asertivo en su información. Y vuelvo a repetir, a nadie, pero ni a mí, ni a vos, ni a nadie, le gusta una tragedia o una catástrofe. Pero tenemos que entender que nosotros estamos al servicio de un plan mayor, que es el plan cósmico. Y así como también nacemos y estamos al servicio de un sistema que es el sistema familiar. Y el sistema familiar está al servicio de un sistema que es un poco más grande, colectivo, que es la localidad, el país. El país, el continente el mundo. Es como la célula de mi piel, la que está acá en este dedo, está al servicio también de todo mi cuerpo. Exacto, qué interesante. Entonces es un punto de vista que hay que darle, que a veces cuando lo miramos desde el ego no conforma, pero cuando lo podemos entender desde otras perspectivas, y algo pasa, ¿no? Es cierto. Y creo que lo que usted explicó, aquí hay mucha gente que también está comentando. Por ejemplo, tengo a Edgar que me hace un comentario. Dice Edgar que con el tema del 911, dice, con acciones políticas como se mira en lo que expone el oyente,
es utilizado por los judíos como la masonería que domina el mundo. Utilizan la cábala a propósito y escogen fechas a propósito. Es lo que me comenta Edgar, Gabriel. Todo, acá yo no le voy a poner una connotación ni buena ni mala, ni negativa ni positiva, porque no entro en ese territorio, ¿no? Pero sí, los números se usan para eso. Si yo tengo que elegir, ¿no? Publicar mi libro, por ejemplo, yo mi libro lo publiqué, lo saqué, lo hice nacer un 11 de noviembre. 11 de noviembre. Sí, bueno, ahora lo tiene la editorial hace un par de años, pero cuando yo lo saqué como editora independiente, y lo saqué en el año 2023, creo que es la primera edición, que también daba un 11. ¿Por qué? Porque, digo, ¿y lo podía haber presentado el día antes, el día después? Sí, claro, pero yo elegí ese día porque quise sembrar junto con la publicación del libro una determinada energía. Claro. Entonces, lo que dice este oyente es así. Las logias, las religiones, los políticos están asesorados y hacen las cosas acorde a la energía que está disponible en ese momento. Y acá, mira, voy a salir de esto, pero se va a entender. Está bien. Sí, fíjate, la energía está y está disponible para todos. ¿Bien? El sol sale y está disponible para todos. Cuando está nublado y hay tormenta, como hoy acá en Uruguay, y llueve y el día está gris, también es para todos. Ahora, si yo necesito broncearme porque tengo un casamiento y entiendo que el vestido me va a quedar mejor si tengo un poquito de color, si no estoy tan blanca. Digo, ¿qué voy a elegir? Un día de sol, ¿verdad? Porque esa energía disponible es propicia para mi bronceado. Si yo quiero expandir algo, de pronto puedo elegir un día 5 o un día 9 de frecuencia para hacer esa publicación de lo que quiero expandir, porque la energía de ese día va a estar propicia para que eso se expanda. Ahora, si yo quiero ser vista y reconocida, de pronto me viene mucho mejor una energía 10-1, que focaliza la atención en el yo. Entonces, yo soy, y aquí estoy, y mírenme con ese 1 gigante que está disponible para mí, yo lo estoy aprovechando. Entonces, lo que hay que entender es que las cosas no son malas o buenas. Las cosas tienen polaridades y nosotros, los humanos, usamos esa información a como la conciencia nos invite, ¿no? Gabriela, el tiempo se hizo tan corto que ya nos pasamos un poco de la hora que tenía estipulado, pero agradezco de veras el tiempo que hizo en su agenda para atender esta comunicación vía Zoom desde Uruguay. Y bueno, para quienes no lo sabían, usted tiene un libro. ¿Cómo podemos buscar este libro en internet para leerlo? ¿Cómo? El libro, bueno, gracias. El libro lo pueden buscar en Editorial Lea, en la página web de Lea Ediciones, que está a la venta para otros países, y si no, bueno, hay países que está la distribución, acá en Uruguay está, en Argentina también, en España creo que también, pero por la página web creo que lo pueden encontrar. Es un camino de autoconocimiento el libro, es muy interesante porque, bueno, por eso mismo. Claro. Yo te agradezco muchísimo, Alex, la invitación y bueno, a las órdenes para cuando Ojalá quieran. algún día venga a Guatemala y la tenemos aquí en vivo para platicar. Ya fui varias veces, he dado cursos, talleres, he atendido. Es un lugar que quiero muchísimo y me encanta y conecto muy bien con la gente. Qué bueno, Gabriela. Entonces, la esperamos en una próxima oportunidad. Le mando un fuerte abrazo a la distancia y estamos siempre en contacto. Bueno, muchísimas gracias. Saludos para todos. A ustedes, a usted también. Ya saben, queda esta emisión grabada en YouTube para que puedan buscarla, verla y analizarla con familia o también ustedes con los amigos. Mañana es día de biografías musicales, así que atentos. A nombre de Augusto Núñez en el control, mi nombre es Alex Chuyá. No cambien, vienen las noticias.